Bueno, teniendo una idea entonces de cómo utilizar los indicadores macroeconómicos y de los ciclos de los negocios para tener entonces una noción de en qué punto del ciclo estamos, debemos pasar ahora a hacer análisis de la industria. Este tipo de análisis es bastante importante porque nos permite entender eh, el entorno en el que opera una empresa en particular que queramos analizar. De hecho, los analistas de acciones y de crédito suelen especializarse en industrias específicas porque esto les permite procesar mejor la información, ya que, bueno, tienen una idea más concreta y más clara del negocio en particular y de cómo se maneja dicho negocio. Los inversionistas retail tienen, es decir, los inversionistas individuales, tienen también ventajas comparativas en cuanto a conocimientos en alguna industria o área específica. Esto lo dice mucho Peter Lynch y Warren Buffett, que cada persona, bueno, tiene conocimientos específicos en algún área, bien sea porque haya trabajado en algún área o algo por el estilo. Y en consecuencia, esos conocimientos pueden ser útiles para tener una intuición más clara a la hora de invertir en cierta industria. Por ejemplo, si usted trabajó en un banco, bueno, probablemente tiene una mejor idea de qué es un banco, cómo funciona, cómo se mueve ese negocio, cómo está esa industria, cómo saber el panorama que le espera a los bancos, o cómo saber cómo interpretar mejor los estados financieros de un banco y en consecuencia ese tipo de conocimientos que tiene cada persona en particular. Bueno, el análisis de la industria entonces tiene dos aplicaciones principales. Primero, nos ayuda a entender en qué se basa el negocio y cómo se encuentra el entorno de la empresa. Esto nos da un indicio de las posibilidades de crecimiento que hay de cara al futuro, de toda la competitividad y la estructura del mercado y también de los riesgos propios de dicho negocio. Y por otro lado, nos ayuda a identificar oportunidades de inversión activa, es decir, que nos permita entonces cambiar de una industria a otra, porque, bueno, entonces nos da un panorama mejor de qué industrias tienen mayores probabilidades de crecimiento económico, perdón, de crecimiento dado el contexto económico. Entonces, es importante tener en cuenta siempre a la hora de hacer un análisis fundamental, eh, la industria, qué tipo de industria y tener al menos una noción así sea básica de la industria en la que opera la empresa que nos interesa. Como les comentaba ahorita, Warren Buffett suele hablar mucho de todo lo que tiene que ver con las industrias y los modelos de negocio, utilizando un término que él denomina como círculo de competencia. Para Warren, cada inversor debe tener un círculo de competencia bien delimitado y bueno, también cada inversor debe evitar y abstenerse de invertir en instrumentos e industrias desconocidas. Cuando él habla de círculo de competencia se refiere básicamente a un grupito, bien sea de industrias o como mucho de negocios o de empresas que conozcamos bien, que sepamos bien cómo funciona y que nos dé entonces ventajas a la hora de invertir, ya que, bueno, tenemos probablemente un conocimiento mucho más amplio sobre esas industrias o sobre esas empresas. De esta manera, bueno, siempre entonces hay que evitar tratar de abarcar muchas industrias a la hora de invertir, porque, bueno, probablemente no estemos en capacidad de entender más a profundidad a qué se dedica y a qué implica cada industria, ¿no? Como tal. Entonces es importante siempre tener en cuenta el concepto entonces de círculo de competencia del que habla Buffett y siempre entonces especializarnos en un grupito de empresas o de industrias basadas en determinado modelo de negocio a la hora de invertir con base en análisis fundamental, ya que esto nos va a permitir entonces saber más de esas industrias y tener ventajas competitivas como inversores. También a la hora de hablar de las industrias está el análisis estratégico. El análisis estratégico es un marco analítico también que nos permite analizar el entorno competitivo de cada industria en particular. Hay muchos aspectos cuando hablamos de análisis estratégico,
Aquí les resumo los 5 más importantes, empezando primero por las barreras de entrada, que también es una de las 5 fuerzas de Porter, y coloco el caso particular del mercado de Visa y Mastercard. Este es un tipo de mercado que, debido a lo costoso que, que puede ser para alguna empresa que quiera entrar, adquirir toda la tecnología necesaria para procesar grandes cantidades de datos, etcétera. Entonces, este es un tipo de mercado que tiene unas grandes barreras de entrada. Y eso le permite a empresas como, por ejemplo, Visa, Mastercard, quizás pudiéramos agregar a Diners y a American Express. Bueno, les permite tener entonces por momentos grandes retornos sobre el capital, sin preocuparse de que entren nuevas empresas al mercado tratando de aprovechar y de explotar esos retornos, ya que lo costoso que puede ser entrar al mercado es una gran barrera de entrada. Entonces, siempre a la hora de analizar una industria tenemos que tener en cuenta las barreras de entrada que hay para esa industria. Otro aspecto importante es la concentración de la industria, es decir, que cuántas empresas tienen la dominancia como tal de la industria y la mayor parte del market share. Les pongo entonces el ejemplo de los fabricantes de aviones como Boeing y Airbus. Estas son básicamente las únicas dos empresas que existen y que dominan el mercado de la fabricación de aviones. Bueno, eso hace entonces que, al ser dos empresas tan grandes y con cuotas de mercado tan similar, la competencia entre ellas dos sea bastante fuerte por momentos, y que cada porcentaje de la cuota de mercado que pierde una la gana la otra. Entonces, eso hace que, en el caso particular de la industria de la manufactura de aviones, sea una industria bastante concentrada. Esto también por momentos le puede permitir a las empresas tener, eh, tener retornos sobre el capital relativamente grandes. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es la capacidad de la industria, y cuando hablamos de la capacidad de la industria nos referimos básicamente a la capacidad que tienen las empresas de esa industria para satisfacer la demanda o los incrementos de la demanda en algún momento determinado. Les pongo el ejemplo de los barcos cargueros, ya que entre el año 2003 y 2008 hubo un boom en todo lo que eran los hidrocarburos y los commodities, y eso incrementó eh, la demanda de barcos cargueros que llevaran commodities, por ejemplo, a China, ya que, bueno, por el crecimiento económico incipiente de ese país, y además de todo el boom de los commodities, China entonces tenía una gran demanda de dichos commodities, y eso requería una manera de transportarlo. Eso incrementó de manera bastante agresiva entonces los precios diarios de lo que serían estos servicios de buque de transporte. Y entonces, en el año 2006, tenemos el ejemplo, en el año 2006 un buque de transporte costaba diario, para mover commodities, costaba diario $30.000, y ya en el año 2007, debido a la alta demanda y a la baja capacidad de esta industria de satisfacer esa demanda, en el año 2007 cada buque costaba diariamente $160.000 para transportar esos commodities. Entonces, es bastante importante tener en cuenta la capacidad de la industria de satisfacer posibles incrementos de la demanda. El cuarto aspecto sería la estabilidad de la participación de mercado que tienen las empresas. Les pongo el ejemplo acá bastante específico del mercado de stents en Estados Unidos. Los stents son básicamente, bueno, son unas mallas que son utilizadas para abrir arterias y para procedimientos quirúrgicos relacionados con el corazón. En el año
7, Johnson y Boston Scientific, que tenían casi la mitad del mercado, casi el 50% del mercado, y por temas de que no supieron innovar, no supieron mantenerse al ritmo de crecimiento del mercado, ya en el año 2009, Johnson y Boston Scientific pasaron de tener 50% del mercado a tener menos del 15% del mercado de stents en Estados Unidos. Eso es importante también tener en cuenta a la hora de hacer análisis de la industria y de alguna empresa en particular. Hay que tener en cuenta entonces cómo se va moviendo, cómo se ha movido su participación de mercado, ya que, bueno, eso indirectamente en el tiempo incidirá también en el precio de sus acciones, ¿no? En el caso específico de este mercado de stents, todo el terreno que perdió Johnson y Boston Scientific fue ganado por Abbott y por Medtronic, que supieron innovar y supieron ganarse esa cuota de mercado bastante importante. Por último, tenemos entonces la competitividad de precios. En este caso les pongo la industria en particular o el sector en particular, la industria de la maquinaria pesada. En esta industria, las grandes empresas son Caterpillar y Komatsu. Y hablamos de competitividad en precios, ya que debido a lo costoso que puede ser una maquinaria pesada, los clientes o las personas que realizan, por ejemplo, proyectos de construcción, intentan entonces adquirirlas de empresas como Caterpillar y Komatsu, que por su reputación y por la calidad de los productos que realizan, que venden, bueno, le- por esa calidad tienen entonces un elemento diferenciador que les permite tener una demanda importante. Y el hecho de tener esa demanda importante por su elemento diferenciador les permite tener cierto control sobre los precios que colocan sobre sus tractores o sus maquinarias pesadas. Entonces, es importante también tener en cuenta la competitividad que puedan tener en precios, la discrecionalidad quizás que puedan tener en cuanto a colocar los precios de alguna empresa en particular, debido lo inelástico que pueda ser la demanda de sus productos, bien sea porque presenta elementos diferenciadores, como la reputación, como la calidad, etcétera, etcétera. Aquí vemos, para finalizar entonces con el análisis de la industria, ya este también lo habíamos visto, de los sectores representativos que cotizan en el mercado estadounidense. Les recuerdo entonces también que los sectores se, se subdividen de manera más específica en lo que serían las industrias de acuerdo a la actividad económica que realiza cada compañía. Entonces, entre los sectores tenemos materiales básicos, consumo discrecional, consumo básico, energía, servicios financieros, bienes raíces, salud, industriales, tecnología, telecomunicaciones y utilities. Esos son los principales que cotizan en el mercado de valores de Estados Unidos. Y bueno, cada uno se divide entonces de manera mucho más específica, de mucho más particular en diversas industrias. Importante tener eso en cuenta.